Muy buenas noches, estimados amigos y hermanos que nos acompañan. Estamos aquí en Quito, Ecuador, en la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Pomasqui. Es una alegría muy bonita estar aquí, conocer a los hermanos de la verdad presente y conocer sus experiencias. Hemos pasado días muy bonitos en unas conferencias que tuvimos con ellos y hoy conocimos a muchos hermanos que aman este mensaje. Y está con nosotros aquí nuestro hermano Byron Gómez. Él es el encargado de la iglesia, él es el que coordina las actividades de esta iglesia que es de la verdad presente y queremos presentárselos y queremos que él nos diga cómo inició esta iglesia, cuál es la trayectoria que el Señor les ha dado y cómo Dios les ha bendecido. Hermano, buenas noches, Dios les bendiga. Pastor, muy buenas noches. Es un gusto también para mí conocerle, pues no lo había conocido. Hace un tiempo atrás, bueno, por medio de las redes sociales tuve la oportunidad de escuchar sus temas. Pero bueno, yo ya llevo alrededor de 25 años como adventista del séptimo día. Apenas me bauticé acá en Ecuador. El Señor me dio la grata bendición de viajar a Israel y estar con mi familia por allá. Eh, Trabajamos bastante por la obra del Señor. Retorné a los 10 años de estar allá en Israel y estando allá en Israel recibí unos temas que me impactaron mi vida. Vine acá a Ecuador, comencé a predicar esos temas y aquí pues era controlado, no se me permitía predicar esos mensajes. Y siempre tuve una inquietud acerca de mensajes más profundos del adventismo. Algo inquietaba mi vida. Hasta que un día recibí un llamado para abrir obra aquí en este lugar, en esta parroquia de la ciudad de Quito. Aceptamos y un momento determinado, pues yo sentía la necesidad de cambiar mi régimen alimenticio. Desde Israel yo sentía una necesidad, pero no conocía familias adventistas que estén practicando este régimen. Cuando vengo a Ecuador, hago los cambios y el Señor comienza a impactar mi vida, comienza a darme luz, más luz, y yo me quedaba impresionado de lo que ahora estaba leyendo y antes no lo entendía. Hasta que el Señor envió unos médicos misioneros. Ellos nos ayudaron a conocer un poco más a fondo y ahí tomé yo la decisión de cambiar la reforma Pro Salud. Entonces fue el mensaje Pro Salud, el que usted estaba presentando, el que usted conoció y empezó a compartirlo. Exactamente, a raíz de que yo comienzo a practicar, era solo aquí en mi familia. Yo le dije a mi esposa, ella se preocupó, me dijo, bueno, ¿qué voy a hacer contigo? ¿Qué te voy a dar de comer? Yo le decía, bueno, simplemente sácame las carnes y el resto yo me lo como. En realidad yo no sabía si estaba haciendo bien o mal, pero mi organismo ya rechazaba la carne. Y comencé a caminar, a caminar, a caminar. Y en ese caminar el Señor me iba instruyendo, me iba preparando, me iba capacitando en la reforma Pro Salud. Y claro, hasta que mi familia llegue a convencerse de que era el mensaje del Señor, tomó tiempo, tomó tiempo. Simplemente yo no comía carnes, no quería comer queso, no quería nada. Yo no sabía qué estaba pasando en mi vida, pero era el Señor el que estaba trabajando ya en mí. Y un día recibí una invitación para trabajar en un restaurante vegetariano. Me fui. El hermano se me presentó, el que era dueño de este restaurante, me dio la oportunidad de compartir ahí. Y resulta que un joven colombiano viene y me da una invitación. Me dice, hermano, para que asista a un congreso a la Fundación Vida Superior. Y yo le digo, ¿y dónde es? Me dice, es en Popayán. No, le digo, hermano, eso está muy lejos. ¿Y quiénes son? Me dice, somos adventistas, dice, practicamos vida en el campo. Cuando él me dijo eso, yo me prejuicié. Ya no quise ir. Este hermano tanto me insistió, me dice, vea, faltan 15 días, vaya, vaya, vaya.
y se acercaba el tiempo, yo más me negaba, le decía, no, no. Faltaban 2 días, él me dice, hermano, vamos a hacer una cosa. Yo le llevo hasta la frontera, le hago los trámites ahí en la frontera, le embarco en el bus y llamo a las personas para que lo reciban allá. Y tomé la decisión. Me fui a escondidas del pastor del distrito, porque yo tenía prejuicios y yo sabía que a donde iba tenía ciertas ideas de que podían ser disidentes, como se los llamaba, mal llamados disidentes, pero yo iba con ese prejuicio. Llego a este puesto de avanzada y ahí el Señor impactó mi vida. Entonces, me impresioné de ver un adventismo que en mi vida lo había conocido. Cómo los jóvenes salían, madrugaban, a hacer sus cultos personales, después al culto general, después cogían sus herramientas de trabajo, iban unos jóvenes a la industria, otros al sanatorio, otros al campo, y yo era impresionado de lo que estaba viendo. Vi una consagración increíble en ese lugar. Se terminaron pues de las 2 semanas que estuve allá, regresé acá. Y los hermanos a la expectativa, y el pastor que había preguntado, ¿y dónde está el hermano Byron? ¿A dónde se fue? Yo lo único que dije, hermanos, no le digan a dónde me voy. Entonces, le comento a la iglesia mi experiencia. El hermano anciano que compartía también conmigo el liderazgo, me dice, hermano, ¿va a volver? Le digo, sí, porque va a haber un curso de agricultura orgánica. Y yo me voy. Me dice, lléveme. Y nos fuimos. A este hermano anciano también fue impactado, le pasó lo mismo que a mí. Me dice, ¿y ahora qué hacemos? Le digo, llevemos este mensaje a la iglesia. Pero no sabíamos cómo introducir a la iglesia por temor al pastor que nos podía llamar la atención. Y llegamos. Pastor adventista, por cierto, ¿no? Obviamente pastor adventista, porque estábamos en... Algo muy curioso, perdón. El mensaje es adventista. Es adventista. Esa es una de las cosas que hay que comprender, ¿verdad? La vida en el campo, la reforma pro salud, el hecho de estar capacitándose en un centro misionero, está basado en está respaldado por así dice Jehová. Y ese es el camino que debe seguir la iglesia en preparación para el encuentro con Cristo. Amén, la preparación y la purificación del carácter, al mismo tiempo que este mensaje y este estilo de vida que están ustedes llevando y que debe llevar todo adventista del séptimo día, es tan importante porque nos va a preparar cuando venga la crisis final. Amén. Entonces, ustedes estaban haciendo bien. Qué triste es escuchar que estaban preocupados, y el pastor lo sabía, cuando debería ser el primero en promover eso en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué más sucedió, hermano? Bueno, y le comento, pastor, que cuando yo tuve la experiencia allá en Colombia, yo decía, ¿y por qué esto nunca me lo dieron a conocer? Me abrían los escritos de Elena de White con la Biblia y ahí estaba el mensaje. Ahí estaba el mensaje y yo nunca antes lo había conocido, lo había escuchado. De la Reforma Pro Salud tampoco. Si en algún momento conocí una sola familia, no conocía más. Cuando regreso acá, reunimos a la junta y les comenté la experiencia que tuvimos en Colombia y le dije, hermanos, pues tomemos acción, hagamos cambios. Invitamos a un nutricionista, a otro nutricionista para que nos enseñe a preparar los alimentos. Y efectivamente fuimos apoyados. Invitamos de Colombia que vengan. Allá conocí predicadores que también los invitamos acá a cierto momento. Invitamos a los jóvenes que vengan a capacitar a nuestros jóvenes, porque yo nunca fui simpatizante del Club de Conquistadores. No me gustó esa actividad, no sé por qué. Yo nunca había visto antes algo de malo, porque no estaba introducido en ese programa, pero no me llamó la atención. Yo lo que sí veía es que quebrantaban el sábado, y yo de esa parte siempre fui celoso, pero yo veía las actividades que hacían los sábados, eso a mí no me gustó. Por lo tanto, cuando se invitó a mis hijas para formar parte del club, yo rechacé. Y yo quería entonces que los jóvenes, lo que hacían allá en el campo, en Colombia, quería que nuestros jóvenes en la iglesia hagan acá. Y nuestra idea siempre fue de aprender
para ser una luz dentro del adventismo aquí en Ecuador. Siempre tuvimos esa idea. Nunca, jamás se cruzó por nuestra mente el deseo de rebelarnos, peor todavía de decir, ahora sí nos retiramos de la conferencia. Nunca tuvimos ese concepto. Entonces, hermano Dairo, perdón, la intención de ustedes no era separarse de la organización, ¿verdad? Y la intención de ustedes era hacer lo que dice Jehová, vivir bajo una, así dice Jehová, y prepararse porque eso estaba escrito en la profecía, ¿verdad? Pero ¿qué más sucedió por el hecho de que ahora son de la verdad presente? ¿Cuál fue el proceso, hermano? Bueno, la Junta tomamos la decisión, les impactó también el mensaje que les hemos traído. Los hermanos que nos acompañaron y nos dieron capacitaciones acá a través de los sermones, a través de las clases de estudio, la iglesia comenzó a impactarse. El mensaje de salud. El mensaje de salud y la vida en el campo. La vida en el campo, correcto. Tomamos un voto como junta de trabajar, digámoslo así, secretamente, sin que el pastor lo sepa, porque el pastor ya comenzó a decir, hermano, tenga cuidado, si usted se fue a Colombia, usted estará pisando suelo peligroso. ¿Así le dijeron? Así me dijo. Me dijo, porque yo tengo antecedentes de lo que pasó en Colombia, tenga mucho cuidado. Si la próxima vez usted se moviliza, yo necesito saber con detalles a dónde va y cuándo se va. Eso a mí no me simpatizó, porque yo ya vi un control ahí en mi vida. Porque yo me sentía libre dentro del adventismo. Antes yo viajaba, pero claro, sin el mensaje de la verdad presente. Y todo se me permitía. Pero ahora que estoy conociendo la reforma pro salud, la vida en el campo, comienzan las prohibiciones. Caminamos alrededor de 3 años con la junta de iglesia trabajando, digámoslo así, confidencialmente. Hasta que un día, pues invitamos a un pastor de la verdad presente de Colombia que nos visitó acá. Resulta que alguien se infiltró aquí en la iglesia y en el momento que el pastor estaba predicando, le hicieron una llamada al pastor. Inmediatamente vino acá a la iglesia. El pastor del distrito. Del distrito. Me llamó la atención lo que estábamos haciendo y él me dijo, hermano, ¿qué es lo que está pasando? Yo le dije, pastor, mire, la iglesia va a hacer una obra médica misionera en el parque más grande de aquí de Quito, que se llama el Parque de la Carolina. Acompáñenos y mire lo que vamos a hacer. Lo invitamos, no asistió. Pasó el tiempo, hicimos otra campaña médica misionera, el pastor tampoco nos acompañó. Entonces, como no vimos apoyo, nosotros seguimos trabajando y nos seguimos preparando. Pero resulta que a los 3 años de haber caminado la iglesia, de haberla preparado, que nos ayudaron a prepararla, porque nosotros éramos nuevos en esto, un día teníamos la visita de un pastor extranjero que de casualidad estaba acá, que también supimos que era de la verdad presente. Aprovechamos su permanencia acá en el país, lo invitamos. En ese momento, cuando estábamos esperando a que el pastor llegue, había terminado la escuela sabática, llegaron de repente 4 o 5 vehículos. No sabíamos quiénes eran. Y resulta que eran pastores de la conferencia, que venía el presidente de la misión ecuatoriana, delegados de la Unión, otros pastores y el abogado. Nosotros hasta ahí no sabíamos a qué venían, qué sorpresa nos iba a reparar, desconocíamos. Llegan y me dice, como estábamos justo en las escaleras hacia que da al patio, yo llamando al pastor porque se había demorado, el que iba a tener el sermón, de repente llegan los delegados de la conferencia y me dicen, el hermano Byron Gómez. Yo le digo, sí, yo soy a la orden. Me dice, yo voy a predicar en esta iglesia. Entonces yo le dije, pero pastor, apenas lo acabo de conocer, no sé quién es usted. Si usted me hubiera llamado, con todo respeto, hubiéramos coordinado su mensaje acá y con mucho gusto, porque siempre eso a mí me enseñaron, que bueno, la preeminencia tienen los pastores, pero por más predicador humilde que tenga el servicio ese sábado, hay que pedirle, solicitarle el espacio. Claro. Es el orden que ellos piden, ¿no?
Exactamente, y nosotros estábamos Ustedes siguiendo el orden. el orden. Y ellos estaban poniendo el desorden en este caso, ¿no? Así es. Y resulta que en esa mañana, en ese sábado, llegaron 8 pastores más el abogado. Y nos dijeron que una vez que termine el culto, querían tener una junta administrativa. Pero sin embargo, el pastor invitado tuvo el mensaje. Él sabía lo que venía, porque la experiencia le había conocido en otras partes del mundo lo que estaba sucediendo a todos aquellos hermanos que se están preparando con la verdad presente. Y hermanos, yo les comento esto porque es muy triste lo que está pasando en otros lugares y lo que pasó aquí. Tuvimos la junta administrativa, nos dieron un mensaje muy bonito, un mensaje de reconciliación, conciliando a la iglesia. Nos decían que esta iglesia, los líderes, son muy trabajadores, muy queridos. Queremos que nuevamente se retome el programa. Y nosotros, bueno, obedientes, está bien, lo aceptamos. Y es más, nos dio mucha alegría saber que por lo menos nos visitaron de esa manera. Cuando el pastor hizo una pausa, le dice al pastor que estaba acompañándola en la plataforma, le dice, por favor, le traemos un anuncio para esta iglesia. Yo estaba contento porque nos dieron un mensaje de reconciliación, de conciliación. Y la iglesia estaba contenta. Cuando se levanta el otro pastor y dice, el hermano Byron Gómez y el hermano Víctor Alemán, que éramos los ancianos, somos 3 ancianos, dice, están desfraternizados. Eso fue un baldazo de agua fría para mí y toda la congregación. No habían sido informados acerca de eso. En lo absoluto. Nos congregábamos siempre 80 hermanos, alrededor de 80, 90 hermanos. Yo no tuve palabras. Quedé en shock un rato. No reaccionaba. Y entre palabras entrecortadas dije, está bien, acepto la decisión de ustedes, pero siempre y cuando dígnense, por favor, en informar a la iglesia cuál fue mi pecado para que los hermanos sepan por qué nos están borrando. No me contestó inmediatamente, mencionaron a los demás miembros de la junta, a los 9 miembros que quedaban todavía, y los disciplinaron por 6 meses. Entonces ahí se levantaron las manos y pedían explicación. Una hermana dijo, por favor, pastor, yo entiendo que para hacer esto, primero hay que tratar en la junta, hay que tomar un voto a la iglesia para ver si aprueban o desaprueban, pero yo veo que nada de eso se está dando aquí. Por favor, explíquenos qué es esto. Y dijeron, nos limitamos a dar explicaciones, solamente venimos a informar. Cuando sucedió eso, se levantaron las manos y dijeron, si es así, entonces apoyamos a los líderes y también queremos ser borrados. Se levantaron otras manos, por delante, por la mitad, por atrás, y todo mundo, aquí nos quedamos, porque habían hecho la invitación que todo aquel hermano que se quede en este lugar, porque esta iglesia se cerraba, iban a correr la suerte igual que los líderes. Entonces, perdón, pastor. Prácticamente, hermano, estaban destituyendo a toda la congregación y el mismo lugar. Me imagino a ustedes, porque ahora entiendo un poquito el contexto, como familia dispusieron ese lugar donde está el templo, que está muy bonito, y era de la corporación, ¿no? En el sentido de que tenían un pastor, los diezmos se enviaban y ustedes predicaban, pero cuando vino el mensaje que el Señor quería para la iglesia y que ustedes abrazaron, no solamente estaban destituyendo, borrándoles a ustedes. Y qué bendición que los hermanos, el Espíritu Santo los movió a que también ellos fueran borrados, ya no tuvieron que exponerlos. Qué difícil, hermano Byron. Entiendo que cuando estas cosas suceden no son tan fáciles. Yo sé que no son tan fáciles, pero ahora vemos hacia atrás y es una gran bendición. Entiendo que querían que nadie quedara en este lugar. Y entonces, ¿qué plan tenían ellos? Sí, pastor, para ese entonces ya comunicaron y dijeron que de aquí en adelante,
como ya vieron las manos de los hermanos que apoyaban a los líderes y pedían que se los borre también, si es que no les daban una explicación, dijeron, esta iglesia se cierra y la próxima semana se les informará dónde va a estar la nueva localidad de la iglesia. Entonces dieron por concluido acá, se cerró prácticamente para ellos. Y mire que justamente ese sábado, ¿Ustedes se siguieron reuniendo o cómo fue? ya, justamente ese sábado habíamos preparado un almuerzo para comer toda la iglesia. O sea, fue providencial. Terminó el servicio, nos borraron ya verbalmente en ese momento. Les invitamos a los pastores, por favor, pastores, no se vayan, sírvanse con nosotros los alimentos. Unos estaban yendo, los traíamos de la puerta, los regresamos. Pastor, venga, por favor. Sírvase. Es que hermano, no, pastor, venga. Es que en nosotros no había ni resentimiento, no había rencor, no había nada. No había odio, no había nada de Es que nos cogieron, como se dice, a quemarropa, sí. Y tampoco no teníamos la intención de retirarnos, porque es el mensaje que yo conocí. Y de paso, o sea, yo reconozco al pueblo adventista como el pueblo de Dios. En cualquier parte del mundo, el pueblo adventista con el mensaje de la verdad presente es el pueblo de Dios. Por lo tanto, se retiraron. Al siguiente sábado, nosotros hicimos la invitación que continuábamos aquí y que esta iglesia, ya habíamos tenido el mensaje, lo que significa una iglesia. Ya nos habían dado ese mensaje y ya sabíamos. Y por eso es que la iglesia tampoco, la hermandad no se atemorizó mucho para decir, ¿y ahora qué hacemos? Ya teníamos ese mensaje. Pero sin embargo nosotros fieles a la organización, fieles a la conferencia. Me informaba una hermana el próximo sábado, me dice, hermano Byron, está el pastor con la esposa en la parte de abajo, en la esquina. Han llegado 8 de la mañana. A todos los hermanos que subían a este lugar le estaban direccionando que acá arriba se cerró, que no había nada que hacer y que la nueva iglesia estaba a unas 3 cuadras. Y los hermanos subían, casi, bueno, de todas las 80 personas solamente se retiraron 2 familias, porque los cogieron por separado. Entonces el pastor y la esposa del distrito, miren qué interesante, para que no entraran a la congregación que ellos habían destituido como seres humanos, pero Dios no la destituyó, se pararon en la esquina, si se dan cuenta, si estamos comprendiendo, para evitar que llegaran. Qué triste y qué vergonzoso hasta dónde se puede llegar para controlar las mentes. Pero ustedes se siguieron reuniendo. Nosotros continuamos reuniéndonos normalmente y bueno, hoy por hoy, usted ve, pastor, alrededor de 70 personas, y eso que fue una fecha feriado, que no estuvimos, muchos salieron. Ese es el número que hemos estado. Mucha gente ha ingresado acá por medio del bautismo. Otros hermanos nos visitaron de otras iglesias, vieron el mensaje que aquí se daba y se quedaron. De paso, a raíz de que nos borraron, cogimos mala fama. Dentro del adventismo aquí en Quito, yo tengo muchos hermanos que los aprecio y nos conocemos porque en la junta de ancianos siempre conversábamos, nos llevábamos y las llamadas, ¿qué pasó contigo? ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Qué pasó? Nada, estamos con el mensaje nuestro, no ha pasado. Vengan, conozcan. Y créame, pastor, venían y se quedaban. Uno de ellos, un primo que fue anciano de otra iglesia, él estaba pasando malos momentos, lo invité. Se impactó del mensaje, la verdad presente, asistió un par de veces y lo borraron sin misericordia. Él sí lloraba. Lloraba, dice, pero ¿por qué me hacen esto? Pero es nuestro mensaje. Y solo a cada hermano que bajaba a la iglesia de Pomaski, los borraban. Era una persecución que se desató. Mentían diciendo que nosotros no habíamos enviado los diezmos. Los acusaban de robo. De robo.
Una iglesia cerca de aquí a 10 minutos que yo pertenecí por 7 años, hermanos muy apreciados, me llamaron a una junta de iglesia. Me dijeron, hermano, ¿qué está pasando con usted? No podemos creer que usted se haya tomado los diezmos y se hayan dispuestos. Yo le dije, ¿y quién les dijo eso? Me dice, el que el pastor nos informó. Nos fuimos con el otro anciano y llevamos las remesas que se enviaban mensual a la tesorería. Cuando ellos vieron que todo estaba al día, el envío de diezmos, dijeron, pero ¿por qué nos han mentido? Es una mentira terrible, ¿no? Exactamente. Y lo está haciendo un pastor, lo más triste. Exactamente. El anciano de esa iglesia dijo, ¿cómo me arrepiento y por qué nos mintió? Entonces, los hermanos nos pidieron perdón porque se habían prejuiciado con nosotros. Ahí nos abrazamos, oramos, dijeron, hermano, perdónenos porque nos dieron otro informe. A nosotros, al comienzo nos decían que nos habían borrado por disidencia. Cuando yo pedí un listado después, por medio de amistades que tengo ahí, hasta ahora tengo amistades, me dan un listado y nos sacaron por apostasía. O sea, nos dieron un veredicto más grave todavía, por apostasía. Cuando me encuentro en la calle con hermanos que nos conocemos, me dice, ¿pero qué pasó contigo? Le digo, bueno, pregúntame lo que tú quieras del adventismo, que yo no he dejado el adventismo. Pero me dice, el informe es que ustedes son apóstatas. Le digo, bueno, ¿cuál es la causa? Me dice, bueno, lo que a nosotros nos dijeron es que ustedes fueron borrados por pecado administrativo. Y ese fue el punto por los que nos borraron, por pecado administrativo. Buscamos en el manual, buscamos en el espíritu de profecía, en la Biblia, no había ese pecado. No existe. Y bueno, después nos dijeron que era desacato a la autoridad, por estar en desacuerdo con el pastor. Pero yo le digo, pastor, yo acepto, en todo caso, si hubiera un desacuerdo, diga, hermanos, tiene una disciplina. Después de haber dialogado, después de haberme hecho ver dónde está el desacuerdo, muy aceptablemente, si hubieran dicho, hermano, tiene una disciplina, no tenía ningún problema, porque yo no me aferraba a ningún cargo. Yo siempre he sido feliz sirviéndole al Señor, tenga o no tenga cargos. Pero resulta que ha sido un pecado tener desacuerdo con el pastor. Y por esa causa somos apóstatas. Qué interesante, hermanos. Estamos aquí en Quito, en la iglesia de Pomasqui, la iglesia adventista de la verdad presente, con el hermano Byron Gómez. Y estuvimos esta semana dando estudios importantes, proféticos, y escuchando los mensajes que ellos dan al mundo, que es el mensaje de salud, el estilo de vida, la salida al campo. Pero qué triste es que cómo las cosas han cambiado, hermano. Apostasía le llaman ahora el no seguir a los hombres. Cuando entendemos, queridos hermanos que nos escuchan, que la palabra apostasía significa apartarse de la verdad, apartarse de la doctrina, apartarse del camino. Y hermano Byron, ustedes no se apartaron, al contrario, ustedes estaban más firmes en la verdad presente, en el escrito está, y eso es una bendición para toda la iglesia. Mire, cuando yo veo a la iglesia hay tantos enfermos que hay, tanto cáncer que hay, el mal estilo de vida que llevan, y no es una crítica, no queremos criticar porque apreciamos a los hermanos de la corporación, son nuestros hermanos, pero tristemente la realidad se debe decir, los líderes, pastores, no han permitido que la iglesia desarrolle su estilo de vida en preparación para la segunda venida. Y son los pastores quienes deben ser ejemplo en el estilo de vida, en la reforma pro salud, en la vida en el campo. Pero tristemente tenemos que entender que la corporación, la asociación, conferencias, como ustedes se llamen en su país, lamentablemente se han hecho corporativos, están más preocupados por lo material y por el crecimiento material y por la prosperidad temporal que por la vida espiritual y la salud física de los miembros de las ovejas. Pero esto
que estamos escuchando están pasando en casi todo el mundo y no es una exposición a la corporación, a la asociación, sino es lo más importante es que despertemos y vayamos a las sendas antiguas, a los principios fundamentales que el Señor estableció y que están escritos para nosotros, a la ley y al testimonio. Ser conducidos por la palabra de Dios y ser conducidos por el espíritu de profecía, los libros que han formado, como se ha conducido esta iglesia a través de su profeta, que es palabra de Dios, a través de los consejos de la reforma del vestido, la reforma sanitaria, la reforma pro salud, de la justificación por la fe, de la purificación del santuario, del mensaje de los 3 ángeles, de los mandamientos de Dios, de la ley de Dios, del santo sábado, la no inmortalidad del alma. Tenemos un mensaje poderoso. No es ajeno, no es extraño, pero en este momento entendemos. Los tiempos han cambiado, las corporaciones han hecho alianzas ilícitas con el mundo de tal manera que el mensaje se está empolvando, lo están enterrando. Y queremos decirles a los hermanos que son independientes, que les llaman disidentes, por cierto, nos llaman disidentes, nos llaman separatistas, nos llaman fanáticos, nos llaman reformistas, no sé cómo nos quieran llamar. Pero cuando usted revisa lo que vive la iglesia de Pomaski, cuando usted revisa lo que aprendió nuestro hermano Byron, es escrito está. No hay nada nuevo. Ahora lo que entendemos, hermano Byron, y también le explicamos a los hermanos que nos escuchan en las redes, que se cumple la profecía. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Cuando se adquiere la verdad presente, que es Cristo Jesús, y que son los pilares de esta fe, pues el enemigo se enoja. El enemigo se enoja y tiene sus agentes para destruir a los de la verdad presente, pero no tengamos miedo, porque el pueblo remanente en Cristo Jesús será más que vencedor y tenemos que seguir adelante. Entiendo yo, mi estimado hermano Byron, que han sufrido, han pasado por tribulaciones, pero el Señor los ha respaldado, los ha protegido y los ha conducido. Y escuché el comentario acerca de que el presidente de la Unión venía para acá y vino en una ocasión de manera especial y traía un gran predicador. ¿Puede comentarnos esa parte, por favor? Claro que sí. Mire, yo entré al adventismo. Mi mamá en ese entonces, estoy hablando hace 25 años atrás, siempre me invitaba a unas conferencias cuando venía el pastor Bullón y yo me negaba. Mi esposa, en ese entonces éramos novios, de ver mi mamá que no podía conmigo, la trabajó a ella y por intermedio de mi esposa, que ahora es, nos vamos a estas conferencias. Y nos impactó esos mensajes. Dios lo usó para entrar al adventismo, al pastor Bullón. Y yo no era adventista. Pero a raíz de ahí pasé a los llamados, di mis datos, me visitaron y desde ahí entré a la iglesia y bueno, yo creo, me mantengo firme que estoy dentro de la iglesia. Que esté fuera de la organización es diferente, pero estoy dentro de la iglesia. Amén. Ahora, pasan los años, el presidente de la Unión Ecuatoriana, de que estaban en aquel entonces muy amigo a la familia, nos dio una sorpresa. Un sábado en la mañana llama, hermanos, los voy a visitar. Bueno, como era característica de él, nos llamaba, venía, nos visitaba. Algunas veces le queríamos dar púlpito, él decía, no, yo vine a escuchar, vine a descansar un rato, ahora quiero yo también alimentarme. Y así nos manteníamos. Pero resulta que un sábado antes de que nos borren, unos sábados antes que nos borren, estábamos reunidos en una sala. Teníamos un predicador también que se despedía de acá. De repente me dice, hermano Byron, está el pastor presidente de la Unión Ecuatoriana. Y me dice, adivine con quién vino. Le digo, no sé. Venga, hermano, necesitamos organizar. Está el pastor Alejandro Bullón. Yo no le creí. No le creí porque donde va el pastor Bullón llena coliseos, estadios. Y yo entre mí decía, bueno, es una iglesita de apenas 70, 80 miembros. Y yo lo tomé como una broma que me lo hacían.
Cuando bajo las escaleras, yo no lo había visto al pastor Bullón que había entrado. El presidente de la Unión Ecuatoriana me esperaba abajo y me dice, hermano Byron, ¿a qué hora es el culto? Le digo, bueno, a las 11 de la mañana. Me dice, prepáreme rápido porque tengo un invitado. Y me dice, ¿está Alejandro Bullón aquí? Ay, le digo, pastor, ¿en serio? Le digo, entonces, pastor, espéreme un momentito. Voy a pedirle al predicador que por favor nos ceda el púlpito, porque siempre por respeto. Entonces yo emocionado me regresé, me subí a las escaleras, me dice, hermano Byron, le dije que aquí está Alejandro Bullón. Si no hay espacio ni para él ni para mí, entonces llámelo que nos vamos. Pero le digo, pastor, solamente voy a avisar al predicador que está para esta mañana para que por favor no ceda el púlpito, porque esto se va a ver mal. Me dijo, llámelo, diga que me mueva los carros y nos vamos de aquí. Yo no entendía, o sea, el autoritarismo que se vio en ese momento. Entonces le dije, pastor, bueno, pues si usted lo decía así, yo me subo para llamar al pastor Bullón. Cuando yo estaba por entrar al salón, el hermano que iba a predicar se había percatado de lo que estaba pasando. Y me coge, me saca afuera y me dice, hermano Byron, yo no quiero ser causa de problemas aquí. Por favor, ceda del púlpito al pastor Bullón. Al fin y al cabo yo voy a estar un par de semanas aquí en el país y puedo, si ustedes tienen la amabilidad de invitarme, puedo dar ese mensaje. Le dije, ¿seguro? Me dijo, seguro. Denle en paso, por favor, al pastor Bullón. Y bueno, tampoco fue la intención de coartarlo, porque bueno, yo creo que todas las iglesias de la conferencia quisieran tener al pastor Bullón. Resulta que, bueno, pasó el pastor Bullón, nos dio un mensaje de 15 minutos. 15 minutos, pero fue directo a hablar contra la reforma pro salud y contra el vestuario. Y la iglesia ya tenía ese mensaje, tenía claro cuál era la voluntad de Dios en cuanto a la reforma pro salud y el vestuario, pero ya venía preparado con ese tema. Cuando él estaba predicando, las manos se levantaron. Aquí, adelante, atrás se levantaron porque no estaban de acuerdo con lo que el pastor estaba predicando. Se terminó 15 minutos, se le dio la oportunidad, se despidió y se fue. A los días, pocos días, vienen los pastores delegados que nosotros no nos informaron y nos sacan de la iglesia. O sea, yo digo a veces a algunos hermanos, por los mensajes del pastor Bullón ingresé al adventismo y por él, a los más de 20 años, me sacan. Entonces, yo les digo, hermanos queridos, es muy lamentable lo que está pasando dentro de la conferencia. Es muy triste. Yo veo que sí hay desacuerdos, pero no es para que se tome una decisión de sacar a toda una iglesia, a castigarnos de esa manera y sacarnos del mensaje adventista para ellos, porque nos dijeron que nosotros ya no somos adventistas ni a nivel nacional ni a nivel mundial. Y que las puertas se nos cerraban en todo lugar. Y le comento, pastor, que cuando queríamos adquirir los folletos de escuela sabática, no se nos vendían. Y nosotros no sabíamos qué hacer. Por ahí, alguien nos dio una idea. Bueno, dice, hermanos, pero ustedes tienen el espíritu de profecía. Comenzamos a comprar el espíritu de profecía. Qué bendición que ha sido estudiar en escuela sabática el espíritu de profecía. Hemos estudiado ya el conflicto de los siglos, lo abarcamos, fue una experiencia increíble, se nota el cambio en la hermandad, en la experiencia con el Señor. Ahora estamos con el deseado de todas las gentes. Los jóvenes en la tarde estudiaron mensaje para los jóvenes y ahora estamos con historia de la redención. Tenemos tantos libros de nuestra profeta y hemos tenido archivados. Yo los quiero animar, hermanos queridos. No tengan temor. Va a llegar un momento en sus vidas, como dice el apóstol, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. En este tiempo que estamos atravesando en la historia de este mundo, que son tiempos solemnes, ya no hay tiempo para que controlen nuestras conciencias. El único que tiene que guiar nuestras vidas y el que tiene que prepararnos es solamente el Señor. Amén. Tenemos mucha luz, Biblia y espíritu de profecía.
Gracias, hermano Byron. Qué interesante mensaje. Este es el mensaje para hoy. Es necesario seguir a Dios y dejar a los hombres. La Biblia dice cosas muy fuertes, ¿no? Maldito el hombre que confía en el hombre. Hay personas todavía que le tienen miedo al anciano, le tienen miedo al pastor, y todavía me imagino, porque escucho comentarios, para venir a escuchar un mensaje a esta iglesia quieren pedirle permiso al pastor. Y no le piden permiso a Dios para hacer muchas cosas, pero para escuchar un mensaje le piden permiso a Dios y le piden permiso al hombre, cuando debemos tener temor de Dios y seguir bajo un así dice Jehová. Así están las cosas. ¿Hace cuánto tiempo ustedes fueron separados? ¿Hace cuánto tiempo ha pasado desde esa separación hasta el día de hoy? Y lo más triste, que a mí me duele, pues, por los hermanos pastores que yo conocí, los líderes, presidente de Misión y Unión, ellos participaron en este borramiento. Desde el día que nos borraron hace 3 años atrás, en el 2015, créame, yo siempre cuando participaba de las juntas para borrar hermanos se seguía los pasos bíblicos. Y después del borramiento se los visitaba a los hermanos. Créame, pasaron 2 años, nunca recibimos ni una llamada, peor una visita, para saber cómo estábamos, si existíamos o no. O sea, se nos borró y se nos puso en el tacho de la basura, para ellos estábamos muertos. Militando ya, cursando el 3er año, otro pastor amigo nos visita como amigo. Y lo más triste es que me dice, mira Byron, me dice, yo sé que la iglesia cometió un grave error con ustedes. Hay que perdonar, hay que perdonar. Entonces le dije, bueno, no tenemos resentimientos. Pero me dice, haz cuenta como que tú estás metido en una burbuja. Tú tienes el mensaje, conoces la iglesia, pero como estás separado de la iglesia, corres el riesgo de perderte. Entonces yo inmediatamente, como era amigo, le dije, esto es catolicismo. Claro. Me daba la impresión que un sacerdote estaba hablando conmigo. Sí, definitivamente. Entonces le dije, pastor, si la iglesia está así, créame, no tengo el más mínimo interés de volver a la organización. Pero le digo, pastor, hemos caminado estos 3 años que no se nos ha visitado y tampoco ahora, bueno, nos sentimos libres en Cristo Jesús. Hemos sido grandemente bendecidos porque hemos conocido hermanos de testimonio que nos han dado. Y de paso le digo, pastor, cuando estábamos en esas instancias, cuando nos borraron, yo entré al internet a buscar ministerios independientes y ahí veo su testimonio. Me impactó su testimonio. Yo no sabía quién era usted, pero vi una entrevista que le hacía un hermano en Costa Rica, en Canal Biblos TV. Yo vi su testimonio y me impacté. Digo, wow, ¿cómo le hicieron al pastor? Qué dura prueba que pasó. Eso me animó a mí también, a mantenerme firme. Y mire, yo le estoy hablando hace 3 años tal vez, sí, algo así. Tengo la oportunidad de conocerlo a usted. Y el Señor ha sido tan bueno con nosotros que nos ha mandado siervos de Dios. Y de paso, hermanos, yo les digo, los siervos de sostén propio viven por fe. Viven por fe. Los diezmos que se recoge es para los ministros que trabajan sin ver horario, sin ver distancia, se trasladan a cualquier lugar por fe. Y eso me ha sorprendido a mí. Y pastor, pues ha sido un gusto conocerlo, tenerlo acá, de lejanas tierras. Ha sido muy bendecida esta semana de oración que hemos tenido. Hemos recibido mensajes que antes no lo conocíamos. Hay mucho por aprender. El camino por prepararnos, hermanos, es corto el tiempo que nos queda. Ahora tenemos que correr en esta preparación. Les animo, hermanos queridos, ya no es tiempo de estar pidiendo permiso. El Señor hace mucho tiempo nos dio autorización. Nos dijo qué es lo que debemos predicar y a dónde tenemos que ir. Por lo tanto, si usted es invitado a asistir a unas conferencias de Ministerio de Sostén Propio, no tenga temor. Nosotros, con la experiencia que hemos vivido, ha sido una gran bendición no solamente para los hermanos adultos, sino para los jóvenes, porque nuestros jóvenes, a raíz de que comenzaron a conocer este mensaje, los hemos enviado a puestos de avanzada. Y ahora ellos tienen el mensaje muy claro, a tal punto que estamos
buscando una propiedad para salir al Amén, campo. amén. Qué maravilloso es escuchar esto y es una gran bendición, hermana, también, porque Dios dirige a su pueblo. Dios dirige a su iglesia y a sus hijos. Y cuando escucho de su familia y que sus hijas han estado en los puestos de avanzada para saber cómo vivir, cómo salir, qué bendición. Ustedes están preparados en el momento cuando encuentren su lugar. Hay algo muy interesante, hermanos, para compartir aquí. Ellos, cuando fueron expulsados del sistema, ahora sí, y que no tenían derecho en ninguna parte del mundo, Dios abrió las puertas del mundo. Han predicado en muchos lugares y ellos, si ustedes no lo saben, le voy a recordar, en París hay verdad presente. Y se reúnen, ¿cuántos se reúnen allá? Casi 30 hermanos. Casi 30 hermanos y hoy se conectaron, por cierto, en los mensajes que teníamos. Y hermanos, ¿saben una cosa? Es un gozo. Es una alegría servirle al Señor, libres de sistemas, libres de órdenes de seres humanos. Nosotros no somos separatistas, estamos dependiendo de Cristo Jesús. La iglesia del Señor no es un edificio, la iglesia no son oficinas, son las almas fieles que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Donde se invoca al santo y sublime, el Señor se manifiesta aunque estén 2 o 3 reunidos. Y qué hermosa su iglesia, porque nunca se quedaron solos. Nunca fueron abandonados, al contrario, han ido creciendo y han tenido frutos del trabajo que se ha hecho. Hoy vinieron los hermanos de Guayaquil, por ejemplo. Ellos no estuvieron en la organización. Qué interesante, cuando platico con ellos, me dicen, no tuvimos esa experiencia que ustedes tuvieron y nos sentimos bien, dicen, porque ellos están en la verdad presente, eran católicos ellos, ¿verdad? Y del catolicismo pasaron a la verdad presente y vendrán muchos más. Ahora, solamente recordarles algo muy importante. Nosotros, ustedes y nosotros y los pastores, con el pastor Heriberto también, con quien estuvimos en Santo Domingo, hemos sido llamados. Hay que comprender esta parte, hermanos queridos. Cuando nos expulsan, nos desfraternizan, nos borran, nos sacan. Algunos nos sacan hasta por la fuerza, como Bolivia, como partes de Perú, Dominicana, Cuba, empujones. Dios nos está llamando para esta hora. Porque tenemos que nosotros volver a las sendas antiguas y levantar la verdad presente. Vivir a la ley y al testimonio. La Biblia y el espíritu de profecía es la que nos conducirá hasta la segunda venida de Cristo. Nos sentimos muy contentos y animamos a los hermanos que escuchan, donde quiera que estén, compartan esta experiencia, este testimonio. Salir de una organización, o si lo sacan de la organización, es una bendición, porque la iglesia de Cristo debe ser libre en Cristo Jesús. ¿Qué pasa con la corporación y las asociaciones? Hoy lo estudiamos en la tarde. No es una crítica, pero las profecías señalan que los sistemas caerán, las organizaciones se unirán a gremios internacionales como el movimiento ecuménico, y el Señor desea que su iglesia no se contamine con nada ni con nadie. Su iglesia debe ser pura, recta, firme y vivir bajo un así dice Jehová. Entonces, hermanos que nos escuchan, si es corporativo, si es de asociación, nosotros no queremos sacarle, nosotros queremos decirle que Dios lo está llamando a un mensaje y a esta verdad presente. Obviamente, todo el que quiera seguir a Cristo Jesús va a sufrir persecución. Todo el que quiera hacer lo correcto, el enemigo se va a enojar. Pero estamos contentos porque en medio de lo que suceda en nuestro contexto, lo que me pasó a mí, lo que he dicho en los testimonios, ha sido de bendición porque el Señor nos ha abierto el panorama más amplio de solamente un pequeño sistema. La organización se ha quedado corta, se ha materializado y no queremos criticar. Quizá muchos están luchando todavía por salir o por hacer lo correcto porque son sinceros. Vamos a orar por ellos, pero el tiempo se acaba. Estamos viviendo el fin del tiempo del fin. Estamos en los últimos días. No nos queda mucho tiempo. Es tiempo de que en el corto tiempo que tenemos hagamos lo correcto y cumplamos el mensaje. Prediquemos el mensaje del tercer ángel. Prediquemos la justificación por la fe y prediquemos la reforma pro salud. La vida en el campo es básico y esta iglesia está cumpliendo su misión. Y esta iglesia está abierta
está abierta porque es la voluntad de Dios, porque Dios ama a la iglesia, ama a su iglesia, aunque los hombres, los pastores, presidentes no la amen, Cristo sí ama a la iglesia y viene por su iglesia, y por eso su iglesia se ha mantenido unida, se ha mantenido fiel y se ha mantenido trabajando para el Señor. Antier ellos salieron todos a repartir materiales y están testificando y están viendo por la salud y están viendo por su salvación en Cristo Jesús. Hermanos, que el Señor les ayude, les bendiga y estemos firmes. Queda poco tiempo. No se preocupen si lo expulsan, no se preocupen si lo borran, no se preocupen, el último día estará hasta que Cristo venga. Seamos fieles a la iglesia. La iglesia no caerá, lo que caerá es el sistema que se ha corrompido. Y hermano Byron, Dios les bendiga a usted y a su familia, porque sabemos que ustedes están trabajando en armonía, en unidad, y el Señor les ha permitido ver los frutos del trabajo. Lo último que quisiera mencionarle a nuestros hermanos que nos ven y nos escuchan, para que se motiven y se animen, porque Cristo viene pronto. Amén. Sí, queridos hermanos y amigos, si usted está pasando tal vez por una situación algo similar o peor, quienes hacen esto no son nuestros enemigos. El enemigo se está riendo, que es Satanás, que usa a los seres humanos, es lamentable. Si se equivocan con usted, como lo hicieron con nosotros, yo lo único que les quiero decir, no nos llenemos de resentimiento. No tengamos odio, porque si tenemos odio hacia un pastor, hacia una hermandad, hacia un sistema, nos podemos quedar en este mundo, podemos perdernos. El mensaje de la verdad presente se predica por testimonio. Amén. Es lo único que nos ha ayudado a nosotros. Hemos preparado a la hermandad para que no nos llenemos con resentimientos. Si vemos en la calle a los pastores que hicieron esto, nosotros con todo respeto los saludaremos, pero en algunos casos nos han virado el rostro. No importa, avancemos. El tiempo es corto, no tenemos que estancarnos, queridos amigos. No tenga temor. El Señor nos ha dejado un mensaje claro, tenemos una misión que cumplir. Yo siempre he dicho, está bien, las puertas del adventismo como conferencia se nos cerró, pero nos abrió el púlpito del mundo. Hay mucha gente afuera que desconoce este mensaje. Y de paso les digo, tenemos varios en el país, varias iglesias en casa que están estudiando. Eso hemos estado motivando, que no solamente nos concentremos en un solo lugar, tenemos muchas iglesias en casa que se están reuniendo, y cuando hay este tipo de conferencias nos conectamos por las redes sociales. Hermanos, va a llegar prohibiciones muy severas a este mundo. De paso, el pastor nos comentaba, en algunos países, si hay más de 10 personas reunidas y esas reuniones no están autorizadas por el gobierno, van a ser reprimidos, sancionados. Por eso se están motivando las iglesias en casa. Así iniciaron los discípulos. Por lo tanto, hermanos queridos, ha sido una gran bendición esta experiencia. El Señor, de lo que pudo haber sido un desastre para las familias acá, por la acción que tomaron, la convirtió en una gran bendición. Y nos sentimos felices como iglesia, como familia, de estar militando y de formar parte del grupo de la verdad presente en todas partes del mundo. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Oren por nosotros, oraremos por ustedes a la distancia, aunque no los conocemos, pero que el Señor nos mantenga unidos y firmes en esta verdad. Amén. Muchas gracias, hermano Byron, y gracias a todos los que nos acompañaron. Cristo nos ha llamado para esta hora. No tengamos miedo. Seamos fieles. Cristo viene pronto. Y no importa dónde se reúna, esa es la iglesia del Señor. Así surgió la iglesia, y cuando Cristo venga nos unirá a todos los grupos de la verdad presente. Esta noche queremos decirles que nos ha dado tanto gusto conocerles, y es una iglesia maravillosa, y también conocer a su familia y cómo caminan. No somos perfectos, tenemos muchos defectos, pero estamos conduciéndonos por el consejo del Señor, por la palabra de Dios. Y esto nos llevará muy pronto a la debida preparación para el encuentro con Cristo Jesús. Hermanos y amigos, Dios les bendiga. Deseamos que donde quiera que estén, busquemos al Señor mientras pueda ser hallado y mantengámonos libres en Cristo Jesús como iglesia. Dios los bendiga. Feliz noche para todos.